Bienvenidos al curso postcongreso Nuevas técnicas médico-estéticas para rejuvenecimiento facial. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Marta Janet Tovar Bonilla, médica especialista en dermatología, máster en estética, docente y directora médica en Dermalife Institute. Muchas gracias, doctor Marta. Bien, pues aprovecho también para agradecer al comité organizador de este evento y en especial a la doctora Olaine por su invitación a participar en este curso post-congreso que espero que sea de su agrado. En el día de hoy también tenemos al doctor Marco Antonio González, quien es psicólogo, experto y líder de psicodermatología en Dermalife Institute. Bienvenidos. Bueno, los temas que vamos a abordar en este curso post-congreso son los siguientes: las bases moleculares del envejecimiento, la psicología aplicada al envejecimiento, el rejuvenecimiento en épocas de pandemia, abordaje del envejecimiento con las nuevas técnicas dermocosméticas y finalmente tenemos un video taller protocolo Dermashine. Bien, primero abordaremos el tema bases moleculares del envejecimiento. Partiremos del concepto de envejecimiento, que se refiere al proceso biológico de causa multifactorial que se caracteriza por un deterioro general de las funciones fisiológicas y bioquímicas que comporta una disminución de la capacidad de respuesta frente a diversos estímulos, con el consiguiente aumento de la morbilidad y finalmente el inevitable fallecimiento del individuo. La Organización Mundial de la Salud nos dice que del año 2020 al 2030 habrá un aumento del 34% de los mayores de 60 años. Hoy vemos que las personas de ese mismo rango supera al de los niños menores de 5 años. Ya para el año 2050 serán mayores los pacientes de 60 años comparado con los adolescentes. Y el 65% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. Por eso es muy importante empezar a ver el envejecimiento no como un proceso fisiológico normal, sino como un verdadero problema de salud pública que debemos afrontar como dermatólogos. Existen muchas teorías del envejecimiento, desde las teorías biológicas, pasando por las teorías psicológicas y las teorías sociales. Está la teoría del desgaste, de los radicales libres, teoría del deterioro orgánico, la acumulación de desechos, la teoría genética, el envejecimiento programado, la integración versus desesperación, la teoría de Peck, la teoría adaptativa, la teoría de la modernización, de la continuidad y teoría de la actividad. Sin embargo, en este curso vamos a abordar dos de las teorías más importantes y que aún en el día de hoy tienen trascendencia. Ahora nos referiremos a la teoría de la replicación finita de las células, que fue propuesta en 1970 por Martin y en 1990 por Hayflick Harley. Harley realizó un experimento con cultivos de fibroblastos en cajas de Petri, donde inicialmente encontró replicación en la primera caja, luego una doble replicación en la siguiente caja, una triple replicación, etc., hasta que llegó un momento en que los últimos fibroblastos no se replicaron. Entonces propuso que estas células eran finitas, que tenían un tiempo y un lugar. Entonces, hasta el momento en que se replicaran, hasta allí iba a sobrevivir esa familia de fibroblastos. Más tarde trató de entender por qué era finita la actividad y la reproducción de estos fibroblastos. Y entonces se dio cuenta que los telómeros, que son repeticiones de DNA en los extremos de los cromosomas y que ofrecen estabilidad a estos cromosomas y los protegen de las exonucleasas, que son las que van a fraccionarlos, van a tener un acortamiento a medida que pasan los años. Este acortamiento
es producto de la ausencia de las telomerasas y ese acortamiento va a producir una senescencia en las células, que no es que la célula muera, sino que metabólicamente se vuelve inactiva. Por su parte, Denham Hartmann propuso la teoría de los radicales libres en 1956, que sugiere que el envejecimiento es consecuencia del proceso de estrés oxidativo por aumento de los radicales libres que van a llevar a muerte celular. Con esta teoría él trató de explicar no solamente el proceso del envejecimiento, sino también el origen de la vida y su evolución, el aumento de la longevidad en especies de animales sometidas a manipulaciones dietéticas y ambientales, y el gran número de enfermedades en cuya patogenia están implicados los radicales libres de oxígeno, como la diabetes y el Alzheimer, entre otros. ¿Pero qué son los radicales libres? Son átomos o conjunto de moléculas con un electrón no apareado en su órbita más externa. Son moléculas inestables que se elaboran durante el metabolismo normal de las células por peroxidación de los lípidos y que se acumulan en las células dañando otras moléculas como el ADN y en especial los lípidos y las proteínas, y que ocasionan con su aumento riesgo de cáncer y otras enfermedades. Estos se pueden aumentar por diferentes factores: los pesticidas, el estrés, la polución, alimentos procesados, tabaco, medicamentos, radiaciones ultravioleta, drogas y radiación en general. Y luego que se producen estos radicales libres, atacan las células y conllevan a un estrés oxidativo, llevándola a un estado de apoptosis. En la presente diapositiva ustedes pueden observar cómo ese proceso de deterioro celular producido por un aumento de radicales libres y especies reactivas de oxígeno provocan oxidación celular. Cuando hay un aumento de las especies reactivas de oxígeno y radicales libres que no puede contrarrestarse con los antioxidantes, hablamos de estrés oxidativo. Ustedes ven un ejemplo de un tomate. El primer tomate ustedes lo ven rojito, brillante, jugoso, y poco a poco, a través del estrés oxidativo, cambia su estructura física y se convierte en una estructura oxidada, dañada y que no puede ser consumida. Igual pasa con las células normales, que luego son atacadas por los radicales libres. De acuerdo a esta teoría podríamos inferir algunas cosas. Si el fibroblasto está compuesto por núcleos, ribosomas, retículo endoplásmico rugoso, fibras colágenas y por supuesto mitocondrias, y la mitocondria es el organelo que más produce radicales libres dentro de su proceso de oxidación fisiológica, pero al mismo tiempo es el organelo que le da energía a la célula para poder sobrevivir. Cuando este aumento de radicales libres es importante y produce un estrés oxidativo dentro de esta misma mitocondria, dañando moléculas buenas o moléculas activas, podríamos decir que la mitocondria disminuye su actividad de producción energética hacia el fibroblasto, y este fibroblasto se convierte en un fibroblasto senescente, metabólicamente inactivo. Hoy por hoy se viene desarrollando un nuevo campo en la medicina denominada biología de los radicales libres, y se refiere al estudio de todas las enfermedades ocasionadas por el estrés oxidativo. Aquí vemos en la diapositiva una lista de algunas de las enfermedades y varios de los sistemas que son afectados luego de un aumento de oxidación en nuestro cuerpo. Como ustedes observan, el riñón, las articulaciones, el pulmón, cerebro, sistema inmunológico, vasos sanguíneos, ojos, corazón y piel se encuentran implicados. A nivel de piel, la psoriasis, dermatitis, melanoma, manchas y el envejecimiento cutáneo. ¿Y cuáles son esos efectos de las especies reactivas de oxígeno y de los radicales libres? El efecto principal es sobre el núcleo. A nivel del DNA, hay un daño del DNA. El DNA
interviene en la síntesis del RNA y este a su vez interviene en la síntesis de las proteínas. Por eso también vemos una pérdida de la conformación proteica que a su vez ocasiona mayor especies reactivas de oxígeno y mayores radicales libres o producción de radicales libres. También puede producir disfunción del proteasoma, oxidación de los lípidos, disfunción a nivel mitocondrial, a nivel cerebral podemos observar gliosis, disfunción del sistema inmune y muerte celular. Hay un aumento de la apoptosis. Entonces, aquí viene la gran pregunta: ¿envejecemos o nos oxidamos? ¿Qué opinan ustedes? Ahora bien, la teoría genética del envejecimiento propone que el genoma nuclear actúa como un reloj molecular o un reloj celular que es responsable de la programación de todos los cambios que se van desarrollando en el transcurso de la vida, desde la concepción hasta la muerte. Pero también existen factores genéticos, considerando el envejecimiento como un proceso inflamatorio crónico con implicación del sistema inmunológico. En un estudio de familias longevas de Francia, Holanda y México, se determinó que el complejo de histocompatibilidad tenía su expresión aumentada, con el HLA-DRB1 presente. También otros estudios han encontrado la alteración de la interleuquina 6 aumentada en ancianos, en diabetes mellitus y en estrés oxidativo. Y otros estudios confirman que las citocinas proinflamatorias se asocian con disminución de la expectativa de vida. En fin, son muchas las teorías que pretenden explicar los cambios del proceso de envejecimiento. Y aún hay mucho por investigar, hay mucho por estudiar, pero sí tenemos claro que hay una disminución del recambio celular, que hay una alteración en la repitelización de las heridas, siendo 2 veces más lenta en mayores de 60 años, cambios en la vascularización con fragilidad capilar, defectos en la termorregulación, alteraciones en la respuesta inflamatoria cutánea y retardo en la cicatrización y resolución de las infecciones. En cuanto al envejecimiento cutáneo propiamente dicho, existe un adelgazamiento tanto de la epidermis como de la dermis, y a nivel de la epidermis una alteración de la adherencia de los queratinocitos con alteración de los melanocitos y células de Langerhans, que son las células que van a determinar la inmunidad a nivel de la piel, alteración de la pérdida transepidérmica de agua, y a nivel de la dermis están afectados el componente celular, fibrocitos y mastocitos, el componente fibroso, principalmente colágeno y elastina, y sustancia fundamental o también llamada matrix extracelular, en donde vamos a encontrar agua, electrolitos, proteínas plasmáticas y glucosaminoglicanos. Y recordemos que uno de los glucosaminoglicanos o proteoglicanos más importante es el ácido hialurónico, el cual va a estar disminuido en el envejecimiento cutáneo. Este ácido hialurónico no solamente se encuentra en la piel, sino también la podemos encontrar en otros órganos del cuerpo humano, como son los ojos, los pulmones y recubriendo vasos sanguíneos. Pero ¿cómo es que llega a la matrix extracelular? Pues bien, en el citosol existen 2 moléculas importantes que van a conformar este ácido hialurónico y que son el ácido D-glucurónico y la N-acetilglucosamina. Estas moléculas, luego que llegan a la membrana plasmática, son sintetizadas a través de enzimas catalizadoras como la ácido hialurónico sintasa 1, 2 y 3. Sin embargo, la sintasa 2 es la que produce síntesis de cadenas de ácido hialurónico más grande. Una vez salen al espacio extracelular, estas cadenas de ácido hialurónico se van a entrelazar con otros proteoglicanos, van a formar como un complejo de glucosaminoglicanos y van a servir de soporte para que allí se alojen todas las demás células del cuerpo. Además que van a mejorar la comunicación intercelular, entre otras funciones. Al estar disminuido este ácido hialurónico en el envejecimiento cutáneo, va a perder funciones de retención hídrica, de soporte celular y producción de colágeno,
medio de transporte de sustancias, proliferación y diferenciación celular, y se pierde esta función tan importante que es la comunicación intercelular, así como también la función de producción de procolágeno 1, estimulación de fibroblastos, modulación de células inflamatorias, interacción con otros proteoglicanos y la neutralización de radicales libres. Todo este proceso de envejecimiento cutáneo evolutivo, que más bien yo diría involutivo en hombres y en mujeres, va a manifestarse con pérdida de volúmenes, aumento de las discromías o cambios pigmentarios, aumento o presencia de rítides, disminución del grosor de la piel, aumento de la flacidez, disminución de la turgencia y de la textura, de la firmeza de la piel, que van a llevar a cambiar la estructura completamente en algunos casos del rostro, comparado desde la concepción hasta la vejez. Miren ustedes cómo a través de los años el hombre ha tratado de explicar los factores asociados al envejecimiento y las causas que provocan el envejecimiento, pero pues aún no se ha dicho la última palabra. Sin embargo, pues las teorías de las que hablamos hoy han sido las más aceptadas, y en virtud de ellas pues se han obtenido tratamientos bastante oportunos y bastante buenos, de los que hablaremos más adelante. Este proceso evolutivo, o más bien diría yo involutivo, tiene unas manifestaciones a través de los años. Ustedes ven, por ejemplo, en la diapositiva una foto de una mujer y una foto de un hombre desde su etapa adulta hasta su envejecimiento, más o menos 70, 80 años. Entonces ustedes observan cómo se pierde esos volúmenes del rostro que le dan una estructura diferente desde la etapa de la adultez hasta la etapa de la vejez. Los pómulos, por ejemplo, se ven más pronunciados cuando se es más joven que ya en la etapa de la vejez. El envejecimiento cutáneo nos trae flacidez en el rostro, nos trae discromías por alteración de los melanocitos, nos trae pérdida, por ejemplo, del volumen de los labios, con disminución de la coloración de los mismos. Ustedes encuentran una piel menos elástica. Las cejas, por ejemplo, se pierden y cambian de color, el cabello cambia de color y se va perdiendo también. Es parte de este envejecimiento, de estos cambios del envejecimiento cutáneo. La nariz, la punta nasal, ustedes la ven más caída cuando envejecemos por aumento de la flacidez. La misma gravedad hace que todo se vaya hacia abajo, y entonces la nariz es uno de los órganos que se ve afectado en la estructura facial. Entonces miren cómo conocer las bases del envejecimiento cutáneo y todos los cambios que se pueden generar en este sentido nos lleva a pensar en el mejor tratamiento para el paciente. No es lo mismo manejar un paciente que solamente tiene flacidez a un paciente que tiene rítides marcadas, o un paciente que tiene un envejecimiento más por adelgazamiento, o un paciente al que realmente lo que le interesa es su alopecia. Aquí ustedes pueden ver un esquema de las principales manifestaciones del envejecimiento cutáneo, como son las rítides, las discromías, la opacidad, la flacidez, la pérdida de volúmenes y la elastosis. Este es un caso severo de elastosis, en donde el paciente tenía de profesión conductor de una tractomula, y resulta que durante muchos años se expuso a las radiaciones ultravioleta, principalmente por la ventanilla izquierda del vehículo. Y fíjense ustedes cómo en el lado derecho, aunque hay cambios de envejecimiento cutáneo, nunca llegan a ser tan importantes como en el lado izquierdo. Esto indica que las radiaciones ultravioleta son un factor determinante en el fotoenvejecimiento y que van a llevar a una alteración mayor con respecto al envejecimiento intrínseco, genético o fisiológico.
Bien, en cuanto a la clasificación del envejecimiento cutáneo, antes del año 1995 no había un consenso en cuanto a la escala de clasificación del envejecimiento. Solo hasta este año el doctor Richard Glogau sugiere una escala de envejecimiento que es la más utilizada hasta nuestros días. En esta escala, el doctor Richard Glogau clasifica el envejecimiento en tipo 1 incipiente, tipo 2 moderado, tipo 3 avanzado y tipo 4 intenso, y tiene en cuenta la edad, las arrugas, las discromías, la queratosis y el uso de maquillaje. En el tipo 1, envejecimiento incipiente, que se encontraría de acuerdo con Glogau entre los 20 y los 25 años, las arrugas son mínimas o el paciente no presenta arrugas. Hay una leve discromía o cambios de pigmentación, no hay presencia de queratosis aún y el paciente puede o no maquillarse. En cuanto al envejecimiento moderado tipo 2, que se presentaría entre los 35 y los 50 años de edad, ya las arrugas empiezan a presentarse con el movimiento. Hay una discromía moderada, las queratosis son palpables, no visibles, y el paciente puede maquillarse suavemente. En el tipo 3 o envejecimiento avanzado, entre los 50 y los 60 años, ya las arrugas se encuentran en reposo. Hay una discromía severa, las queratosis son visibles y el paciente necesita de un maquillaje espeso. En cuanto al tipo 4 o envejecimiento intenso, que se presentaría en mayores de 60 años, Glogau hace una clasificación hasta los 80 años, donde también habla de un estadio de solo arrugas, porque el paciente definitivamente tiene arrugas en toda su estructura cutánea. Discromías son severas y hay presencia no solo de queratosis sino de malignidades, y el maquillaje no puede realizarse, el paciente no se puede maquillar, convirtiéndose en el pilar fundamental para tratar las afecciones estéticas con un abordaje médico en el envejecimiento cutáneo. Entonces, fíjense que conocer las bases moleculares, la implicación del estrés oxidativo, los factores intrínsecos e intrínsecos nos dan pie para tratar mejor a un paciente. Así podemos pensar en manejar el paciente no solamente con métodos externos, sino también con detoxificaciones y con métodos internos, de los cuales hablaremos más adelante. Con estos cambios que tenemos década a década, ya ese proceso evolutivo. Como conclusión podemos decir que el envejecimiento es un proceso que lleva a un deterioro de todos los órganos de nuestro cuerpo y que es muy evidente en nuestra piel, y que existen varias teorías que pueden tratar de explicar este proceso de envejecimiento, dentro de las cuales la teoría de los radicales libres es la más aceptada actualmente y que explica cómo el proceso de oxidación o de estrés oxidativo puede dañar las células y llevarlas a muerte celular. Muchísimas gracias. Psicología aplicada al envejecimiento. Una razón fundamental por la cual se ha incrementado progresivamente el interés por estudiar el envejecimiento y la vejez por parte de los profesionales de la psicología, así como de otras disciplinas, es la evidencia de la cantidad cada vez mayor de personas con cambios de envejecimiento en nuestras sociedades. La imagen corporal o el concepto de la autoimagen es muy importante en el proceso del envejecimiento. Entonces vemos que es la representación mental que cada persona tiene sobre su propio aspecto físico. Del 25 al 40% de la autoestima está relacionada con la imagen corporal positiva o negativa que el individuo ha ido construyendo a través de su ciclo vital. Como lo mencionaba la doctora Tovar anteriormente, y con una mirada desde la psicología, el estrés está fuertemente relacionado con el envejecimiento,
pues vemos que cuando la persona mantiene en una constante respuesta de estrés, cada vez que se libera muchas más neurotransmisores como el cortisol, y ese cortisol al ser liberado también va a presentar una gran relación con la proliferación de radicales libres, conllevando al envejecimiento. Y esto trae como consecuencia en el individuo una pérdida de la identidad. Vemos cómo algunos empiezan manifestando un afán en hacerse tratamientos, en las consultas repetidas a la dermatología, a la estética, buscando quizás identificarse con un modelo, con un rol, para asumir nuevos roles precisamente porque el propio con el que estaba ya está deteriorado. Él se mira, no tiene aceptación. Entonces, también ahí es importante tener en cuenta la aceptación del individuo. Entonces, por esa razón empiezan a las consultas repetidas, quiero hacerme esto, usted que me aconseja, que me hace, asumiendo roles seguramente de los que están marcando las pautas publicitarias. Otro aspecto importante que vemos, percibimos, es la baja de la autoestima que conlleva un aislamiento social de las personas. Hace que se baje su autoestima, la persona ya no quiere interactuar socialmente, ya no quiere salir, si pertenecía a grupos o a instituciones, empieza a tener como aislamiento, se empiezan a aislarse, se vuelven como huraños. Entonces es consecuencia de eso. Desde el punto de vista de la psicología, también percibimos, nos damos cuenta que se empieza a marcar una ausencia en la motivación de las personas. Ya pierden el entusiasmo por arreglarse, por salir, por hacer contacto social, como lo mencionamos anteriormente. Es otro aspecto importantísimo del cual estar pendiente. Pero es importante tener en cuenta que no todos cursan de esa manera. Hay unos que se miran al espejo y a pesar de tener marcadas rastros de envejecimiento, por dentro no se sienten como tal. Eso tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando anteriormente, la motivación, los vínculos que ha mantenido, su historia de vida, cómo ha sido, si ha sido una persona que ha sido vinculada social, académica, culturalmente. Entonces, con toda seguridad que llega con unas herramientas distintas a la edad de los 50, 60, 70 años. Entonces es ahí donde vemos personas con determinada edad, con algún marcado deterioro, pero no se sienten como tal, se sienten dinámicas y activas. Eso es importante tenerlo en cuenta también. En la mayoría de los casos, aunque la queja es externa, es a lo físico, a lo exterior, ignoramos que siempre va de la mano con una necesidad interna, una necesidad psíquica que es interna y de la cual no tenemos la mayor idea. Quien tiene la facultad para asesorarnos y ayudarnos en eso es el psicólogo. Entonces, por esa razón es importante siempre ir de la mano con el tratamiento interdisciplinario. No porque vayamos a psicología estamos locos, no. Vale la pena aclarar que más bien el que va a psicología es una persona inteligente. Vemos entonces la importancia del tratamiento interdisciplinario, la parte de la dermatología y la psicología, porque uno ve con frecuencia que llegan las pacientes, las usuarias, se hacen tratamiento, se les coloca, bueno, por decir algo, labios, quedan muy bien, quedan perfectos, pero vuelven a los 20 años, quieren más, cada vez quieren más. Ahí es donde se hace evidente la importancia y la necesidad de hacer la interconsulta con psicología para revisar qué está pasando, porque queda bien la paciente, pero va a pedir más. Y para nosotros no es desconocido cómo en tratamientos corporales las pacientes se hacen, hasta que terminan autoagrediéndose y terminan con unos resultados desfavorables. Entonces, vamos viendo cómo poco a poco la importancia de que sea un tratamiento interdisciplinario. En este caso, con dermatología y con psicología, porque va a permitir que se genere una armonía entre lo que es el cuerpo, entre lo que busca la paciente conscientemente, y la mente en lo que es inconscientemente, que es de lo que no tenemos
razón, porque eso es a nivel inconsciente. Y a nivel inconsciente solo tiene la facultad de colaborarle un profesional en psicología. Por eso es tan importante ese tratamiento interdisciplinario, porque es el psicólogo el que le va a permitir hacerle interpretaciones, le va a dar interpretaciones y le va a dar herramientas de cómo manejar esa situación. Bueno, entonces ya podemos ir haciendo, perfilando un poco más cuál sería el candidato para hacer abordaje psicológico. Y hemos encontrado que son pacientes que desean realizar tratamientos estéticos con presencia de síntomas de ansiedad que uno percibe fácilmente en la consulta. Otros son los pacientes con trastornos dismórficos corporales. También encontramos una gran cantidad de pacientes que han consultado de forma repetida a diferentes profesionales en el área estética y se han realizado múltiples tratamientos. Por eso es importante en la consulta preguntarle al paciente si anteriormente se ha hecho tratamientos, qué tipo de tratamientos se han hecho, cuáles han sido los resultados, cuál ha sido la percepción que el paciente ha tenido de eso, porque eso también nos hace una lectura de frente a qué paciente estamos nosotros. Aquí podemos ver que no es un tema que está suelto, así como hablamos de manejo interdisciplinario, también vemos que la Organización Mundial de la Salud está involucrada, está preocupada e interesada. Ella en su acápite nos proporciona un concepto de lo que es el envejecimiento activo. Dice que es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. Desde nuestra experiencia en Dermalife Institute manejamos ese concepto del envejecimiento activo de la siguiente manera: revisando las redes de apoyo del paciente que consulta, revisando el concepto de salud, los parámetros de bienestar, el entorno físico y el entorno familiar. Bueno, sabemos que de la teoría de la actividad que sostiene que si se mantiene la actividad diaria de los ancianos, estos podrán obtener una serie de satisfacciones muy gratificantes en su vida, tales como que mejora la autoestima, la seguridad. Y la autoestima mejora porque recordemos que cuando hacemos ejercicio liberamos dopamina, serotonina, y eso hace que tengamos una sensación de bienestar. También liberamos endorfinas. Entonces hace que se fortalezca la autoestima y la persona, el anciano, tenga preservados unos aspectos emocionales, psíquicos muy importantes. Desde el punto de vista de la psicología, vemos que es importantísimo aumentar la autoestima. ¿Cómo vamos logrando eso? Como estábamos mencionando anteriormente, el ejercicio es una de las primeras bases que nos va a proporcionar esto, porque volvemos y repetimos, cada vez que hacemos ejercicio se liberan neurotransmisores que tienen que ver con el entusiasmo, con la energía, con la fuerza. El cuerpo se hace más resistente, los músculos, los huesos, la sensación de éxito aumenta también, y eso está profundamente relacionado con la autoestima. Vemos como la gente entonces se mantiene más dinámica, y ese mismo hecho de liberar endorfinas, serotonina, está mostrado a través de estudios que se refleja en la piel. Por ejemplo, en la piel se nota de manera espectacular. También desde la psicología vemos que pertenecer a una comunidad, a un grupo social, cultural, académico, ya sea de danza, de dibujo, de pintura, de guitarra, de ejercicio, favorece de manera importantísima y es neuroprotector. Cuando es neuroprotector, también la persona se ve altamente beneficiada porque sus respuestas ante el estrés son diferentes. Es una persona que responde mejor al estrés, que tiene mejores estrategias y que se va a mantener vinculada. Al mantenerse vinculada va a tener el reforzamiento positivo de la comunidad, que le dicen: hoy para usted cómo está de bien, hoy para usted le quedó muy bien ese cuadro que hizo, qué bien, está tocando la guitarra muy bien, toca muy bien el violín. Todo eso hace que también se liberen los neurotransmisores de los cuales mencionamos anteriormente, y eso tenga un impacto sobre la piel, sobre las células. Recordemos, entre varios, pero recordemos el efecto mariposa, habría muchas metáforas. Recordemos que el suave aleteo de una mariposa en Asia
puede desatar un tsunami al otro lado del mundo. En Argentina podría ser. Esto para recordar que un exterior saludable comienza siempre desde adentro, desde lo que pienso, desde cómo veo, cómo percibo, qué hago, cómo conceptúo lo que me pasa, qué hago con lo que me pasa, cómo lo proceso. Muchas gracias. Rejuvenecimiento en épocas de pandemia. No es un secreto para ninguno de nosotros que el COVID-19 representó un antes y un después en la historia de la humanidad. El órgano principalmente afectado fue el pulmón. Sin embargo, otros órganos también tuvieron afecciones importantes y dentro de esos, el órgano más extenso de nuestro cuerpo, la piel. En los pacientes que habían sufrido COVID se empezaron a presentar aumento de las rítides, piel más seca y opaca, un aspecto general de cansancio y fatiga, mayor flacidez cutánea y algunas alteraciones tricológicas, todo esto llevando a un envejecimiento prematuro. Todos estos síntomas crearon un impacto a nivel de la dermatología cosmética. Los pacientes comenzaron a consultar por diferentes alteraciones cutáneas. Vamos a ver cuáles fueron los principales procedimientos que se aumentaron en épocas de pandemia. El lavado de manos y el uso de mascarillas se convirtió en el tratamiento preventivo más eficaz para combatir el COVID-19. Sin embargo, nuestro cerebro tiende a completar imágenes y la mascarilla nos hacía perder el tercio medio y el tercio inferior de nuestro rostro. ¿Qué quería el paciente o la paciente que desea luego de utilizar durante un largo tiempo mascarillas en su rostro? Recuperar su nariz, sus labios, sus pómulos, su mentón, todo lo que realmente no se podría ver con la mascarilla puesta. Es así como el perfilamiento y volumen de labios es uno de los procedimientos en auge durante esta pandemia. Las pacientes querían resaltar eso que tenían oculto, incluso no solo mujeres sino también hombres. Se aumentaron las técnicas de volumen y de perfilamiento y de filler de labios. Y es entonces cuando se crea la necesidad de recordar un poco la anatomía de esos tan olvidados labios, como la línea inferior del labio, la comisura del labio, los surcos nasolabiales, el arco de Cupido, los filtros, los tubérculos del labio, porque realmente es muy importante cuando se va a realizar un filler de labios, no solo conocer la anatomía para que el labio quede anatómicamente funcional, sino también para que estructuralmente no se deforme, que mantenga su arquitectura. Hay que tener en cuenta no solamente cómo quiere el paciente sus labios, sino cuál es la mejor manera o la mejor forma en que sus labios deben lucir, dependiendo del rostro, del contexto completo del paciente. Es así como encontramos diferentes tipos de labios. Labios gruesos, labios delgados, como en el caso de la diapositiva. Angelina Jolie tiene unos labios gruesos, unos labios carnosos, unos labios sensuales, o que muestran o que representan sensualidad, muestran carácter, ¿verdad? Y que en el contexto de su rostro se ven muy bien, puesto que es un rostro cuadrado, su estatura le proporciona una cara más grande, ojos grandes, expresivos, nariz pequeña, pómulos pronunciados. Entonces es un contexto de rostro, una estructura de rostro muy pareja, muy simétrica, y que con estos labios se va a ver mucho mejor comparado con la foto del lado derecho, en donde cambia completamente la expresión. Fíjense
cómo Angelina Jolie ya no es Angelina Jolie solamente con el cambio de los labios. Miren, aquí ustedes pueden observar unos labios con un arco de cupido muy marcado. El arco de cupido es ese punto que se encuentra arriba de los labios, que está justo debajo de la zona nasal, de la zona nasogeniana, ¿verdad? Es la que le da la forma a los labios. Y aunque muchos lo tenemos, en algunas otras personas no es tan marcado. La personalidad con este tipo de labios suele ser de mucha creatividad, de muy buena memoria, son muy sociables, su mente suele ser ágil, rápidos en sus pensamientos y en la mayoría de las veces se les tacha de impulsivos y espontáneos. Los labios en arco son labios que esbozan una sonrisa permanente. La persona se ve sonriendo todo el tiempo, pero en realidad es la forma arqueada que tienen que les da esa sensación. Generalmente son labios de personas alegres, sociales, extrovertidas, muy alegres, que contagian ese sentimiento de alegría, irradian ánimo y felicidad. Los labios de Emma Watson son labios asimétricos, delgados y son característicos de personas perfeccionistas, perseverantes, con mucha determinación, que no le teme enfrentar sus conflictos de frente. Otra famosa de la pantalla grande es Julia Roberts. Ella tiene unos labios indefinidos, es decir, su arco de cupido no es claro, no está marcado, es indefinido, pero a ella le queda muy bien, le luce muy bien. Y de hecho muchas de las pacientes buscan labios de Julia Roberts. En fin, nos podríamos quedar aquí hablando de una infinidad de formas de labios, porque así como hay infinidad de personas, hay infinidad de labios y cada una tiene una característica en especial. Pero lo más importante en este punto es poder, como especialistas y como terapeutas de la medicina estética, de la dermatología cosmética, es encontrar el punto exacto de simetría que le permita ofrecer una belleza a cada paciente. En rostros, por ejemplo, muy delgados, no se aconsejan labios muy grandes. En rostros cuadrados, se aconsejan labios más voluminosos. En pacientes con edades muy avanzadas, no se aconsejan labios demasiado gruesos. En pacientes jóvenes podríamos manejar el grosor de los labios de acuerdo con las características de sus ojos, de su nariz, y poder encontrar el equilibrio. Entonces es muy importante que, aunque el paciente venga con algunas inquietudes y tenga un referente en el tema de labios, nosotros como terapeutas podamos también ofrecerle nuestro punto de vista para que el trabajo que vamos a realizar en este paciente sea el más óptimo, sea agradable al ojo de los demás y podemos asesorar de la mejor manera a este paciente. Otro tratamiento muy solicitado en estas épocas de pandemia ha sido el tratamiento para las ojeras. Las ojeras se han aumentado no solo por el tema del COVID, sino también porque las personas ya no estamos durmiendo bien, ya no estamos descansando, se presenta mucho estrés con esta incertidumbre, que no sabíamos para dónde ir, no sabíamos qué iba a pasar y pues adicionalmente hay un componente genético que en algunas personas es mucho más marcado. El envejecimiento prematuro o el envejecimiento produce una disminución en las adiposidades de esta área y es muy importante manejar esa reposición de tejidos. Los ojos se convierten en una forma de expresión. Ya no podemos expresarnos a través de los labios porque la expresión no es visualmente percibida, pero sí podemos ver los ojos y se convierten en el centro de las miradas, porque ya las mascarillas, al cubrir tercio medio y tercio inferior,
resalta todas las características del tercio superior. Miren, doctores, cómo aquí es importante recordar que en nuestro rostro hay diversos cojinetes grasos o adiposidades que marcan la estructura facial, pero que a medida que pasa el tiempo, o porque perdemos peso, o porque hemos tenido algún traumatismo, o a través de los años se va perdiendo esta estructura de los cojinetes grasos, y es lo que tenemos que reposicionar cuando hablamos de filler. Y en ojeras no es diferente. En ojeras también ustedes encuentran el número 10 de la foto derecha, corresponde a los cojinetes grasos del párpado inferior, y este cojinete es uno de los más solicitados cuando tenemos ojeras. Cuando hay presencia de ojeras en un paciente, este cojinete es el que hay que reposicionar. ¿Ven? El 10 y el 4 hay que reposicionar, lo que llamamos el valle de lágrimas. ¿Ven? Porque son los cojinetes que se han perdido cuando falta este volumen. Entonces podemos hacer una reposición no quirúrgica con ácido hialurónico, pero aquí es importante saber utilizar un tipo de ácido hialurónico que no vaya a darnos demasiado volumen para que tengamos un resultado óptimo, pero que tampoco sea de una densidad muy alta para que no hayan complicaciones como granulomas o masas que no queremos proporcionar al paciente. La piel no se queda atrás, como lo decía el doctor Marco en su presentación. La piel es la respuesta también de factores externos como el estrés, y la pandemia trajo estrés. Entonces los pacientes perdieron luminosidad, textura, la piel se encontraba más opaca, habrían más células muertas. Los pacientes en su confinamiento no obtuvieron tratamientos adecuados para su cutis, porque pues se encontraban en casa y se olvidaron un poco de este tema de los cuidados faciales. Para este tipo de alteraciones, los peelings son fabulosos. Ustedes saben que existen diferentes tipos de peeling. Los peeling para tratar acné, que están a base de ácido salicílico. Los peeling para tratar hiperpigmentaciones, que pueden estar a base de ácido kógico, mandélico, acelaico, entre otros. Los peeling para rejuvenecimiento facial, como el ácido retinoico, ácido ferúlico, por ejemplo, que nos ayuda mucho con el tensado de la piel, y que van a tener una característica especial, y es que nos van a ayudar también con el tema de la protección solar, porque algunos están combinados con fotoliasas que ayudan a recuperar el daño solar, como el DNA Recovery Peel, por ejemplo, es uno de los peeling que ayudan a recuperar el daño solar. Son fabulosos, o han sido fabulosos, por ejemplo, en estas épocas de pandemia. En conclusión, la enseñanza que nos deja es que podemos tener una oportunidad en medio de una crisis, la oportunidad de tratar a los pacientes desde afuera para manejos de afecciones internas, como lo decía el doctor Marco en su charla de la psicología aplicada al envejecimiento. Los pacientes en pandemia sufrieron de una alta dosis de estrés, y este estrés conllevó alteraciones a nivel del órgano más extenso que tenemos, que es la piel, y los pacientes no consultan muy fácilmente al psicólogo, pero sí consultan fácilmente al dermatólogo o al médico estético, y somos nosotros los responsables de ver qué opciones tiene el paciente para trabajar externamente, pero que también puede ser compensado y equilibrado internamente a través del manejo interdisciplinario con psicología. Muchas gracias. Abordaje del envejecimiento con las nuevas técnicas dermocosméticas.
Luego de haber pasado por diferentes categorías en el tema del envejecimiento, desde la revisión de las bases moleculares del envejecimiento, la afección o las afecciones psicológicas que impactan sobre el envejecimiento y este a su vez que impacta sobre el tema y las manifestaciones psicológicas y cómo esas manifestaciones psicológicas tuvieron impacto en la crisis, en la pandemia, en la presencia de COVID-19 en el mundo entero y cómo los tratamientos cosmetológicos, médico-estéticos, dermatocosméticos, como queramos llamarlo dependiendo de la zona y de la cultura, cómo estos tratamientos pueden llegar a responder a diferentes necesidades de nuestros pacientes. Existe infinidad de tratamientos médico-estéticos en el mundo: láser, radiofrecuencia, ultrasonido, terapia biofotónica, plasma rico en plaquetas, toxina botulínica, fillers, biorevitalización, HIFU, que es ultrasonido focalizado de alta intensidad, y sistemas de microinyección digital, entre otros. En esta ponencia me permito traer a colación dos de los tratamientos que están en auge, que son novedosos y que sé que van a tener un gran impacto sobre los tratamientos médico-estéticos, puesto que están resolviendo inquietudes y necesidades de los pacientes en las consultas médico-estéticas. Y es que es muy importante estar a la vanguardia de los conocimientos. Siempre los pacientes llegan preguntándonos qué tiene de nuevo, qué aprendió en este congreso, qué aprendió en los cursos que estaba realizando. Y aquí vengo a traerles unos sistemas novedosos de rejuvenecimiento facial y de manejo de adiposidades a nivel corporal, que son la última tecnología que se está trabajando a nivel mundial. Estoy hablando del ultrasonido focalizado de alta intensidad a su derecha y del sistema de microinyección digital a su izquierda. La tecnología HIFU es un ultrasonido focalizado de alta intensidad que envía ondas ultrasónicas focalizadas con un efecto térmico sin afectar el tejido circundante. A través de este tratamiento podemos obtener firmeza en todas las áreas del rostro, cuello, escote e incluso a nivel corporal. También podemos obtener disminución de las adiposidades con estiramiento del tejido tratado. Pero ¿por qué estamos hablando de tecnologías de última generación? ¿Por qué estamos hablando de sistemas novedosos? Porque fíjense ustedes en la evolución de los sistemas de entrega de energía que comenzó desde 1970 con los láseres, que fue protagonista durante 2 décadas, pero que luego fue acompañado, porque no fue desplazado, pero fue acompañado de la luz intensa pulsada, la cual hoy día tiene un papel importante en los tratamientos de depilación, puesto que con los láseres podíamos obtener una muy buena onda con muy buena profundidad, pero había más riesgo de quemadura sobre todo en los pacientes de fototipos altos. Con la luz intensa pulsada logramos que ese rayo se expandiera, hiciera un ángulo, no fuera tan perpendicular y pudiéramos trabajar una mayor área de tejido con una menor profundidad y un menor riesgo de quemadura. Para el año 2004 aparecen las radiofrecuencias que van a estimular epidermis y dermis. También va a ser un sobrecalentamiento del tejido y ese sobrecalentamiento va a producir un tensado, una contracción de las fibras elásticas y una producción de colágeno, con la consiguiente firmeza, mejoría de la elasticidad y un lifting a nivel facial y corporal. Para el año 2005 los protagonistas son los láseres fraccionados. Estos láseres fraccionados se utilizan mucho en rejuvenecimiento facial, en manejo de cicatrices y permiten que el tejido tenga múltiples estímulos, no solamente uno como ocurría con radiofrecuencia y los láseres y las luces intensas pulsadas,
sino múltiples estímulos al mismo tiempo con áreas en las que no se trabajaba y que luego esas áreas podían servir para regenerar ese tejido dañado. Pero fíjense que solamente su profundidad llega a la epidermis o a la dermis. Ya para el año 2010 aparece el uso comercial en dermatología cosmética de los HIFUs, de los ultrasonidos focalizados, que van a trabajar en la dermis, a nivel de tejido celular subcutáneo, a nivel de músculo, dependiendo del cabezal que vayamos a utilizar, pero sin ocasionar ninguna lesión a nivel de la epidermis, con resultados muy satisfactorios. ¿Cuál es el principio de acción de los HIFUs? Es la generación de ondas ultrasónicas focalizadas que producen un incremento de la densidad energética en el área focal sin modificaciones del tejido penetrado. Su uso es más puntual, por eso se llama focalizado, porque van a tener un foco de acción y allí es a donde van a entregar esa energía y no se va a ir para ningún otro lado. Si bien estos cartuchos se colocan directamente en contacto con la piel y a través de una interfase que es un gel conductor que permite atravesar las ondas ultrasónicas, llega hasta la dermis, el tejido celular subcutáneo y hasta el músculo, no ocasiona ninguna alteración a nivel de la epidermis, siendo capaz de generar contracción inmediata de los tejidos, fomentar neocolagénesis y elastogénesis a mediano plazo y una mayor tensión de la piel y mayor elasticidad a largo plazo. Puede ser utilizado en tratamientos faciales para tensado del ESMAS, síntesis y modelado del colágeno y contracción de las fibras de elastina. Y a nivel corporal, con un cartucho de 11 milímetros, reduce la adiposidad localizada y permite la contracción de fibras de elastina. Las HIFUs básicas cuentan con cartuchos de 10.000 a 20.000 disparos. Son 5 cartuchos, 2 de corporal y 3 de facial. Los 2 de corporal llegan a una profundidad de 11 milímetros y de 8 milímetros y los de facial de 1.5 milímetros, 3 milímetros y 4.5 milímetros. Los de facial tienen una característica importante y es que el de 1.5 milímetros, pues por su profundidad, va a tratar directamente la dermis superficial. En cuanto al de 3 milímetros, va a realizar tratamiento sobre la dermis profunda y el de 4.5 milímetros va a llegar a tejido celular subcutáneo. Por ejemplo, en esas áreas de la papada es muy favorable el de 4.5 milímetros. En la zona de la frente y periorbicular se prefiere el de 1.5 milímetros. En cuanto a corporal, dependiendo de la adiposidad, podemos utilizar de 8 milímetros o de 11 milímetros. Estos cartuchos representan los consumibles del equipo. Una vez utilizados, deben ser cambiados, desechados y cambiados. Los cartuchos se van a ensamblar en esta pieza de mano. La pieza de mano es aquella a través de la cual se va a accionar el equipo. En los tratamientos faciales existen unas zonas que se deben tener en cuenta y que se deben marcar como ustedes lo ven en el esquema, porque primero pues debe haber un orden para la aplicación del HIFU en el rostro y porque hay algunas zonas que no se deben tocar, por ejemplo las áreas periorbiculares, a pesar de que se puede hacer un tratamiento muy cerca al ojo, no se debe proyectar directamente sobre el ojo el HIFU porque nos puede ocasionar una quemadura. Algunos cartuchos como los de 1.5, 3.5 y 4.5 pueden utilizarse en rostros. Los de 8 y 11 están más dirigidos a corporal. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. En la frente se recomienda más el cartucho de 1.5 y a nivel periorbicular
y los de 4 y de 3 y 4 se pueden utilizar en cuello y en tercio medio e inferior del rostro. A continuación los dejo con un video sobre el uso facial de esta tecnología de ultrasonido focalizado de alta intensidad. Y aquí pueden ver una paciente a quien se le aplicó una única sesión de ultrasonido focalizado de alta intensidad en su tercio inferior y en cuello, y fíjense cómo la zona del cuello tuvo un cambio inmediato de contracción y cómo esa flacidez que se observaba en la fotografía inicial ya no se observa en la siguiente fotografía de control. Esto es un cambio inmediato del mismo día. Ustedes ven la paciente con la misma ropa, con las mismas características, porque fue inmediatamente, este cambio ocurrió inmediatamente después del tratamiento. Y miren el cambio tan dramático de esta paciente con solo 2 sesiones de ultrasonido focalizado de alta intensidad. Damos paso al segundo sistema innovador, que es el sistema de microinyección digital, que como su nombre lo indica, permite inyectar con microdosis y asistidos por un mecanismo digital. Veamos de qué se trata. Este es un equipo que permite pasar del pasado al futuro en sistemas de microinyección. Ustedes saben que algunas de nuestras abuelas prefieren y prefirieron lavar a mano porque estaban acostumbradas a lavar a mano, y fue muy difícil en realidad acostumbrarlas a la idea de que existían lavadoras. Incluso algunas todavía siguen lavando a mano porque sugieren que la lavadora no lava igual. Pero es claro que la lavadora es un medio para disminuirnos trabajo y permitir que ese trabajo que se hacía manual lo hiciese una máquina y pudiéramos aprovechar ese tiempo de otra manera. De la misma manera sucede con los tratamientos de biorrevitalización, que no son otra cosa que la estimulación de los componentes dérmicos a través de sustancias biológicas para obtener beneficios en textura, firmeza, elasticidad y brillo, y que desde hace muchos años se vienen aplicando con jeringas de insulina o jeringas de 1 cc y agujas 30, 31 y hasta 32G. ¿Qué productos utilizamos para esta biorrevitalización? Vitaminas, aminoácidos, péptidos y ácido hialurónico, entre otros. Pero ¿cuál es el principal desafío con esta biorrevitalización manual? Número 1, el dolor. Número 2, el miedo del paciente cuando ve la aguja. Número 3, la pérdida de producto cuando estamos manipulando la jeringa. Número 4, las inyecciones no son simétricas. Número 5, es imposible garantizar que lleguemos a la misma profundidad y que la dosis sea exactamente la misma en todos los puntos. Y por último, con este sistema manual vamos a demorar mucho más tiempo y el paciente muy seguramente no va a volver a la segunda sesión. Miren lo que sucede con el sistema de microinyección, que a diferencia del método manual cuenta con agujas muy pequeñas que se encuentran dentro de un panel de 9 microagujas. El calibre de cada aguja es de 32G con una distancia de 5 milímetros y que se puede graduar de 0.1 milímetro por cada clic y que tiene una profundidad de hasta 2 milímetros. Cuenta con una pieza de mano que permite el desplazamiento semiautomático del émbolo, es decir, que el mismo equipo, a través de una manipulación digital o de un toque digital, va a desplazar ese émbolo de la jeringa y lo va a ajustar para que sea realizado el tratamiento. Al final de esa pieza de mano se puede ajustar el panel de microagujas, y a ese panel de microagujas se ajusta una sonda
que permite la compresión al vacío, lo cual va a proporcionar la fijación del panel a la piel y es el responsable de la microinyección automática del producto. Y miren qué interesante, este equipo cuenta con adaptadores de jeringas de 1 cc, de 2, de 3 y hasta de 5 cc. Entonces ustedes pueden ver la cantidad de tratamientos que podemos realizar con este equipo porque es adaptable a cualquier tipo de jeringa. Y miren aquí un esquema del mecanismo de acción de este equipo. Ustedes ven un esquema del panel con la succión. Se coloca el panel de microagujas sobre la piel. Las agujas ingresan a la piel. Se realiza la succión para fijar. Y posteriormente el producto o medicamento es liberado a nivel de la dermis, que es donde se encuentran los vasos y donde realmente van a actuar la mayoría de los principios. Y ustedes pueden observar todas las ventajas que tenemos con este equipo comparado con el método manual. Menor dolor, operación semiautomática, diseño amigable, uso en todo tipo de piel, no hay pérdida de producto, garantiza la profundidad y dosis en todos los puntos de aplicación. Además presenta un diseño amigable para el paciente. Con este equipo el paciente ni siquiera va a notar que lo que le vamos a aplicar son agujas, porque el panel no deja ver tanto las puntas de las agujas y disminuye la ansiedad en el paciente. Uno de los productos que puede ser aplicado con este equipo es el ácido hialurónico, que como todos sabemos se encuentra en diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Recordemos que aumenta la producción de procolágeno, estimula fibroblastos, modula las células inflamatorias, ayuda con la interacción de proteoglicanos en la matriz extracelular y puede neutralizar radicales libres. Aquí pueden observar algunos de los resultados que podemos obtener con la aplicación de Dermashine Balance asociado a HIFU en esta paciente, mejorando la textura de la piel, perfilando la zona inferior, el tercio inferior, la línea mandibular se define más, se aclara un poco el tono de la piel, mejora la turgencia, la elasticidad y disminuye la profundidad del surco nasogeniano. A nivel mundial existen estudios con este sistema de microinyección. El Dr. Seok y compañía, por ejemplo, realizaron un estudio evidenciando la relación de la hidratación con el sistema de microagujas aplicando ácido hialurónico en hombres de edad media. Esto fue en el año 2016. Luego el Dr. Stephen Lowe hizo una revisión médica a nivel de la literatura, igualmente acerca de la aplicación de plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico en rejuvenecimiento facial con Dermashine Balance. Este estudio, apoyado por Cluster Pharma, quien nos prestó el equipo, se realizó en pacientes con dermatoliosis en la provincia de Camagüey, Cuba, donde se evalúa la efectividad del ácido hialurónico más plasma rico en plaquetas aplicado con Dermashine Balance en pacientes con dermatoliosis durante los años 2018 y 2021. Luego de aplicar criterios de exclusión y criterios de inclusión, se obtuvo una muestra de 50 pacientes de ambos sexos entre los 30 y los 80 años de edad, a quienes se les practicó un tratamiento con plasma rico en plaquetas aplicado con sistema de microinyección digital y luego se hizo una evaluación al inicio, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Al grupo A o primer grupo se le aplicó o se le adicionó ácido hialurónico a este tratamiento. Al grupo 2 no se le adicionó ácido hialurónico. ¿Qué resultados se obtuvieron? En cuanto a la respuesta terapéutica, una mejoría del grado de severidad de envejecimiento cutáneo en ambos grupos estudiados. Sin embargo, hubo algunas diferencias entre el grupo de tratamiento combinado
y el grupo de tratamiento no combinado. Estos pacientes, al tener grado de envejecimiento leve, moderado y avanzado, tuvieron una reducción o un paso de envejecimiento avanzado a moderado y de moderado a leve. Si ustedes observan en el cuadro o en el gráfico, ven que al inicio del tratamiento de los pacientes con tratamiento combinado, el 83% de los pacientes se encontraba en un estadio avanzado y un 16% en moderado. Al primer mes ya hubo un cambio significativo, encontrándose solamente un 16% de pacientes en estadio avanzado y un 70% de pacientes en estadio moderado, lo cual indicaría que los pacientes que estaban en el avanzado pasaron al moderado o al leve. Bien, al tercer mes ya encontramos que el 83% se encontraban en un estadio leve y solo un 16% en moderado y ningún paciente se encontraba en un estadio avanzado. Resultados que se mantuvieron a los 6 meses. En el grupo donde no se adicionó el ácido hialurónico, teníamos un 80% de pacientes en estadio avanzado y 20% en moderado, lo cual se mantuvo el primer mes y solo se obtuvo respuesta a los 3 meses, donde el 73% de los pacientes se encontraban en un estadio moderado y solo un 16% en avanzado, que se mantuvo a los 6 meses, pero que nunca llegó a ser igual que los resultados obtenidos en el grupo donde se les adicionó ácido hialurónico. A través de un analizador de piel se evaluaron otros criterios, otros parámetros, como el nivel de la elasticidad, en donde ustedes observan en el gráfico una mejoría en los dos grupos, incluso desde el primer mes de tratamiento, siendo mayor en el grupo combinado con ácido hialurónico. En los dos se mantuvo el resultado incluso a los 6 meses. En cuanto a la hidratación, la respuesta evolutiva también fue muy buena en los dos grupos, sin embargo superior en el grupo combinado, pero que se mantuvo a los 6 meses en los dos grupos. En cuanto a la respuesta terapéutica de acuerdo con el grosor de las arrugas en ambos grupos, se encontró una disminución del grosor de las arrugas, siendo mucho mayor en los pacientes a los que se le aplicó ácido hialurónico. En cuanto a la pigmentación, la respuesta evolutiva fue mucho mejor en los pacientes con tratamiento combinado, pero como se dan cuenta, en los dos grupos se evidenció una mejoría de la pigmentación. Y aquí encontramos algunos pacientes, algunos casos de este estudio, donde ustedes, por ejemplo, en la primera foto observan un fotodaño marcado de la paciente con una textura de la piel brusca, donde hay discromías, donde hay rítides, algo de flacidez, y miren cómo en ese proceso mejora mucho incluso la coloración de la piel, disminuyen las rítides, mejora la turgencia de la piel. Aquí encontramos otra paciente, también un caso dramático, en el que mejoró muchísimo la textura de la piel, las discromías, donde realmente se observa un rejuvenecimiento. Fíjense en la flacidez de la primera foto y cómo se recupera esa firmeza de la piel en la segunda foto. Y aquí encontramos una paciente donde la respuesta a nivel periocular es importante. Es una paciente que con 2 sesiones de Dermashine podemos encontrar estos resultados, donde se ve claramente el rejuvenecimiento periorbicular, que es una área difícil de tratar. En esta paciente se observa una clara mejoría de las discromías y de la textura de la piel. En esta paciente, por ejemplo, se trató el acné, las cicatrices de acné, que son cicatrices picahielo combinado con otro método que es el peeling, un peeling con ácido salicílico más aplicación de plasma rico en plaquetas, Dermashine Balance y ácido hialurónico, y se obtuvo este resultado con solo 2 sesiones. Este es un resultado combinando Dermashine Balance con
sistema de HIFU, es decir, ultrasonido focalizado de alta intensidad. Para concluir, el sistema de inyección digital con microagujas puede ser utilizado para aplicar ácido hialurónico, para manejo de hiperpigmentaciones, para aplicación de plasma rico en plaquetas, para lifting facial, para cicatrices de acné, para tratamientos capilares y corporales, entre otros. Bueno, doctores, hasta aquí el curso teórico. Espero que haya sido de interés para ustedes y que puedan aplicarlo en su práctica médica. Espero verlos más adelante en otro curso de manera presencial. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo mis redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp. Pueden comunicarse conmigo de cualquier manera. Estaré dispuesta a resolver cualquiera de sus inquietudes. Muy buen día. Ahora les invito a que disfruten del video taller del protocolo Dermashine Balance. Bien, hoy vamos a realizar el procedimiento Dermashine Balance para rejuvenecimiento facial en nuestras pacientes. ¿Estamos preparados? Sí, señora. Muy bien. Para tales efectos vamos a necesitar los siguientes elementos. Un lápiz marcador, jeringas que pueden ser de 1, de 2, de 3 o de 5 cc, dependiendo del tratamiento que vayamos a realizar. Los productos que vamos a aplicar, que puede ser ácido hialurónico, puede ser ácido tranexámico, en este caso vamos a utilizar un producto de Guna Tisu, que es un producto homotoxicológico. Los paneles de microagujas, este panel tiene 9 microagujas y son paneles directamente que se aplican en el equipo. Los productos, podemos utilizar una crema limpiadura, en este caso vamos a utilizar productos de Diapia, de la línea de Juvent. Aquí tenemos la crema limpiadora, el cleanser, que es a base de cúrcuma, el tónico, serum, es un serum reparador de la línea Diapia también. Esta es una crema, un serum que se utiliza para hacer lifting facial o la crema dependiendo del paciente que vayamos a tratar. Finalmente tenemos la mascarilla, podemos tener mascarillas de colágeno, mascarillas de arroz, mascarillas de ácido hialurónico y esa es la que vamos a utilizar el día de hoy. Todos estos productos los pueden encontrar en www.dejuvent.com. Bien, como todo procedimiento debemos primero limpiar el rostro. Para Dermashine Balance o para el protocolo de Dermashine Balance debemos utilizar una limpiadora muy suave tipo Cinder o en este caso vamos a utilizar esta limpiadora a base de cúrcuma que además nos va a ayudar con el proceso inflamatorio. Bien, vamos a empezar entonces a distribuir el producto en todo el rostro, primero en la zona frontal y luego hacia el tercio inferior del rostro. Igualmente, vamos a colocar el producto en el cuello. Levantemos un poquito el cuello. Perfecto. Como este es un producto que hace espuma, con un algodón humedecido, vamos a hacer la espuma que necesitamos y de paso retiramos el producto. Y secamos, nos disponemos a realizar la marcación de los sitios a tratar. Utilizando un lápiz blanco de marcación, vamos a iniciar con la zona lateral derecha
alrededor de la zona perioorbicular. Luego vamos a marcar desde el ala nasal hacia el pabellón auricular. Posteriormente el tercio inferior a nivel de la línea mandibular. Trazamos una línea central que me divide el rostro en dos lados, derecho e izquierdo. Ahora vamos a marcar la región frontal. Y lo mismo lo vamos a hacer en el lado contralateral. Bien, levanta el cuellito. En cuellito vamos a hacer la marcación de manera horizontal. Igual marcamos el centro, levanta cuellito. Y lo mismo vamos a realizar del otro lado. Perfecto, una vez hemos marcado, vamos a iniciar con la aplicación del producto. En este caso vamos a hacer una aplicación de un producto que va a trabajar a nivel de la matriz extracelular y que nos va a ayudar a mantener el terreno adecuado para seguramente en una próxima aplicación colocar ácido hialurónico. Aquí ya tenemos montado la jeringa con el producto con su panel de microagujas. Y vamos a empezar el tratamiento. Podemos iniciar en cualquier sitio del rostro. Sin embargo, lo más importante y lo que hay que tener en cuenta es que haya un orden. Vamos a empezar en este momento cerca al pabellón auricular. Ahí ya se realizó la primera aplicación. ¿Te dolió? No. Perfecto. Luego, como una estampilla o como un sello, va a quedar la segunda aplicación. Como se dan cuenta, son 2 segundos de aplicación. La aplicación es automática, se encuentra en el sitio exacto. Ahí podemos ver que quedan marcados los puntos donde estamos colocando. Esta marcación va a durar unos cuantos segundos, luego se va a disolver sola. Pueden aparecer áreas de sangrado, es normal porque estamos aplicando microagujas y eso nos dice que estamos en la dermis. Ya hemos trabajado esta primera área. Vamos a trabajar luego la segunda área, que es el tercio medio. Entonces vamos a colocar en esta área para trabajar el mentón. Bien. Una vez hemos terminado el lado derecho,
vamos a trabajar nuestro lado izquierdo. Entonces podemos cambiar de mano o podemos utilizar la misma mano e irnos igual de izquierda a derecha. Aquí vamos a trabajar con el pedal para que veamos las diferencias. Podemos utilizar, si queremos, el paciente puede irse solamente con hidratante y protector solar. Pero el día de hoy disponemos de unas mascarillas de Juvent. En este caso vamos a colocar una mascarilla de colágeno. Aqua Shining Mask vamos a utilizar el día de hoy. Estas mascarillas son mejores que las mascarillas aplicadas porque no vamos a hacer un roce en la piel. De todas formas es una piel que está impactada por unas microagujas, entonces es mejor colocar mascarillas de este tipo. Cerramos los ojitos, vamos a colocar la mascarilla teniendo cuidado de que no entre el producto en los ojitos. Si es una mascarilla que no alcanza hasta el cuello, lo que podemos hacer una vez que la hayamos colocado bien sobre el rostro es con los restos, los residuos, levanta el cuello, hacer un leve masaje en cuellito, porque igual lo que nos va a servir es el producto que tiene la mascarilla. Vamos a dejar 10 a 15 minuticos. Si tenemos una terapia biofotónica, podemos colocar una terapia biofotónica para que haya mayor penetración. Pasados 10 minutos, vamos a retirar la mascarilla de ácido hialurónico que habíamos colocado previamente. No retiramos el producto y vamos a sellar el tratamiento con el serum reparador de Diapia. En este caso vamos a utilizar Evercure Cream de Diapia, ya que es una piel seca en nuestro paciente y la crema nos va a dar más humectación. Una vez se han incorporado ya todos los elementos de la cúrcuma que tienen estos productos, que además realmente nos deja una piel mucho más tersa y además, como se dan cuenta, baja rápidamente el enrojecimiento, pues tiene un poder antiinflamatorio. Entonces vamos a finalizar con el protector solar. Esta es una primera sesión de la paciente. Vamos a realizar 2 o 3 sesiones más para ver los resultados completos. Pero ya podemos hoy mismo ver cómo la textura de la piel cambia, las líneas de expresión superficiales mejoran y hay una mejor turgencia de la piel.
Cuéntame qué sentiste en ese primer disparo, ¿no? Es un tratamiento indoloro, de muy fácil aplicación, donde vamos a obtener unos resultados fantásticos a nivel de lifting.